Muy buen día para todos. Es para nosotros un gusto enorme poder compartir y vivir esta experiencia con cada uno de ustedes. Mi nombre es Ana Yesenia Pérez Barahona y en esta oportunidad estaré acompañada por mis compañeros Marjorie Orellana y Francisco López. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Nacional de Fisioterapia, doctor Miguel Ángel Aguilera Pérez. Esta está avalada por la Universidad de San Carlos. Actualmente, mis compañeros y yo nos encontramos en el proceso de ETPS. Este es el ejercicio técnico profesional supervisado. Este es un requisito previo, es el servicio social que tenemos que prestar previo a graduarnos. Siguiente, por favor. Tenemos la siguiente frase. El cambio se produce a través del movimiento y el movimiento cura. Joseph Pilates. Siguiente. Como tema principal de este encuentro es el comportamiento clínico post-COVID, en este caso nuestro país, Guatemala. Siguiente, por favor. El objetivo de esta es conocer las diferentes metodologías post-COVID que tienen los estudiantes de fisioterapia a nivel centroamericano. Siguiente. Y a continuación los dejo con mi compañera Marjorie Orellana. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Ahorita les voy a hablar sobre cambios en la metodología de recibir clases presenciales y en línea. En primer punto tenemos la modificación de horarios, ya que nosotros en la Escuela Nacional de Fisioterapia teníamos como todas las clases de corrido. Entonces de primero recibíamos clases y después nos íbamos a las prácticas y regresábamos otra vez a clases. Con el COVID pues eso ha cambiado. Se cerraron varios centros de práctica, entonces ahorita los estudiantes están recibiendo solo clases en línea y dejaron pausada la práctica, que es la que estamos sacando ahorita los estudiantes de EPS. Otra oportunidad que se nos dio es la innovación en teleterapias, ya que pues parte de nosotros en el penso está la práctica, ¿verdad? Entonces se ha hecho ahora la teleterapia y esto nos ha ayudado a poder terminar las horas de práctica, ya que nosotros para poder graduarnos tenemos que cumplir con ciertas horas y eso ha ayudado que los estudiantes de segundo año y tercer año pues comiencen a hacerlo, ¿verdad? La adaptación a nuevas plataformas. Les comento que nosotros antes de esta pandemia, pues nosotros no teníamos una plataforma directamente de la universidad y con pues este inconveniente ya nos crearon la plataforma propia y pues ahí ahora nos evalúan, podemos subir tareas y eso nos ha facilitado un montón el poder recibir clases y en poder ver el material didáctico, ¿verdad? Las clases teóricas en plataformas virtuales, pues ahora utilizamos Zoom, utilizamos Meet y otros medios para poder recibirlas. Y clases prácticas por medio de video, ya que nuestra carrera es pues bastante práctica. Los catedráticos han adaptado esta modalidad y pues a uno se tiene que grabar y viceversa para que nos puedan corregir y nosotros ver las técnicas adecuadas. Y aparte, ver los nuevos procesos de evaluación, ya que en la plataforma ahora tenemos un espacio en donde nos evalúan con tiempo y pues eso ha sido bastante el cambio y digamos en las clases prácticas pues por medio de videos que nos graben y así nos puedan evaluar. Siguiente, por favor. Los dejo a continuación con mi compañero Francisco. Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Sí, ok. Tengan todos un muy buen día. Como dijo mi compañera Marjorie, mi nombre es Francisco Xavier Alexander López González. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el técnico de fisioterapia. Y el día de hoy les vengo a
a platicar un poco de las experiencias clínicas que hemos vivido como estudiantes guatemaltecos. Y uno de los primeros cambios en experiencias clínicas que hemos vivido es la adaptación al protocolo de bioseguridad. Esto se implementó tanto en área de fisioterapia como en el resto de áreas de la salud. Se logra hacer un cambio en el protocolo y todo. A nosotros nos toca adaptarnos tanto psicológicamente como físicamente, ya que nuestra carrera es mucho de contacto físico, contactos manuales, contacto entre terapista, paciente o usuario, como normalmente se le puede decir también a los pacientes. Y en el aspecto físico también, porque el estar adaptados ahora a una nueva modalidad de estar usando pues la mascarilla en el horario de trabajo, y aparte de eso, como podemos ver ahí en la fotografía, aparte del uso de la mascarilla, difiere mucho de los protocolos de los establecimientos donde se vuelvan a realizar prácticas hospitalarias, el uso también de careta. Esto a su vez dificulta mucho el poder respirar y poder llevar un control adecuado de las respiraciones. Otra de las experiencias clínicas que les puedo compartir es la innovación en las teleterapias. La innovación en las teleterapias, uno antes veía en la televisión la serie de los supersónicos y uno decía qué tan lejano se mira ese futuro, pero con el pasar de los años y más ahora con el proceso de la pandemia, nos dimos cuenta de que no estaban tan alejados de la realidad, ya que nos tocó innovar completamente y adaptar nuestros protocolos de tratamiento mediante el uso de plataformas digitales. Tal es el caso de WhatsApp, videollamadas por inclusive Messenger, videollamadas de cualquier tipo, en cualquier plataforma, nos han permitido continuar realizando nuestras terapias, que obviamente cambia, ya que no podemos tener el contacto directo con el usuario, difiere mucho, pero aún así la esencia del trabajo de la terapia continúa a través de la teleterapia. Otra de las experiencias clínicas es la readaptación, es la readaptación en la atención al paciente. Como les mencionaba, el cambio y la adaptación al protocolo de bioseguridad difiere mucho porque ahora nosotros tenemos que readaptarnos para atender al paciente, ya que si nosotros vamos a visitas domiciliares, por ejemplo, tenemos que adaptarnos al inmobiliario de la casa, a cómo está distribuida la sala, cómo está distribuidos los espacios para poder caminar con el paciente, traslados, el estar atados a que si usan o no usan la mascarilla también es algo porque no pueden mandar directamente en casa ajena, pero nosotros tenemos que irnos adaptando tanto al protocolo de bioseguridad como al entorno del paciente. Siguiente, por favor. Bien, otra de las experiencias que hemos topado nosotros es el espacio limitado en los centros de práctica. A los protocolos de bioseguridad que implementa cada región. Por ejemplo, aquí en Guatemala se maneja lo que es el semáforo de alerta del coronavirus aquí en Guatemala, pero va por departamentos y dependiendo también de qué color se encuentre el semáforo, ese es el espacio que le habilitan a las áreas médicas para poder nuevamente atender a los pacientes. En este caso, fisioterapia, tristemente, muchas veces no es tan tomado en cuenta o con una gran relevancia y no se les brinda el apoyo suficiente. Y ahora con esto de la pandemia se ve un poquito más reflejado esto porque antes teníamos, por ejemplo, la oportunidad de estar con 3 compañeros más de la misma universidad
y compartir con otros estudiantes de otras universidades, ahora se vio muy limitado y muy acortado el espacio autorizado y por ende el número de practicantes se reduce también en los centros hospitalarios, ya que no podemos, siendo promotores de la salud, dar una imagen de violentar o de quebrantar los espacios de la sana distancia y todo. Y esto va involucrado con la atención a pacientes más reducida. Esto igual a las adaptaciones que tenemos que tener en los centros hospitalarios y todo, se nos reduce también el espacio físico para poder brindar la terapia adecuada y correcta a los pacientes. Otra cosa que también vino a revolucionar esto de la pandemia fue la reducción en las horas de práctica por día, ya que nosotros, por ejemplo, también tenía que ver mucho el centro al que íbamos, pero por ejemplo, las prácticas clínicas y hospitalarias eran de 8 de la mañana a 12 o 12 y media de la tarde, y ahorita el ETPS siempre había estado programado en horario habitual, de 8 a 5 de la mañana o en el horario completo que se manejara en el centro de práctica en el cual nos iban a mandar para el ETPS. Hoy en día a muchos compañeros o a algunos, ese horario se vio reducido, ya que solamente limitaron a 3, 4 horas de práctica diaria para cada estudiante. En este espacio de menos horas de práctica por día, se ve reducida también la posibilidad de poder ingerir alimentos como se tenía acostumbrado antes. Se tenía media hora, una hora, a veces dependiendo de los lugares para almuerzo. Ahora ya no se puede tener esa convivencia entre compañeros y con los fisios encargados de uno en la hora de almuerzo. Siguiente, por favor. Bien. Entre las experiencias que también pudimos destacar es el mayor trabajo en equipo. Pero aquí uno se puede preguntar cómo uno puede trabajar más en equipo si las normas de bioseguridad restringen hasta cierto punto el contacto y la convivencia entre compañeros. Pues como les dije al inicio, el uso de la tecnología vino a facilitarnos o apoyarnos mucho en esta situación, ya que con los mismos compañeros de trabajo y en el equipo de fisioterapia, ahora utilizamos mucho más las plataformas digitales para compartirnos informaciones, experiencias, información del paciente, protocolos de tratamiento, planes educacionales. Al final de cuentas, aquí se viene a poner en práctica lo que decíamos al inicio de nuestra carrera, que nuestra carrera de fisioterapia es, aparte de ser muy práctica, es muy humanista. Esta parte no se tiene que perder, ya que la tecnología nos limita, pero a su vez nos acerca a compartir y a conocernos un poco más con los compañeros de trabajo. También tener una mejor organización en los centros de práctica. Esto también vino a replantear tanto la forma de tomar asistencia, la forma de llevar un seguimiento en los expedientes de los usuarios, ya que antes era todo físico, ahora todo o en su totalidad es digital. Ahora se lleva un control rutinario diario de la asistencia, de la evolución del paciente, planes educacionales para compartir en la casa con los pacientes, y también nos ayuda aquí a nosotros a mantener no solo una organización, sino también una mayor higiene, ya que, por ejemplo, yo estoy en la Asociación de Personas y Amigos de Personas con Discapacidad, ASOPADIS, aquí en San Lucas, Tolimán, en el departamento de Sololá. Aquí, por ejemplo, se tiene ahora acostumbrado de que entra un usuario al área, se le brinda la terapia y todo, tanto el usuario como uno de fisioterapeuta mantiene el uso de la mascarilla y la careta, pero al momento de que el paciente o el usuario egresa, termina su tratamiento, se realiza el proceso de sanitizante para
limpiar y desinfectar el área para que el siguiente usuario que llegue al área se encuentre ya con unas instalaciones limpias. Y con esta barrera hemos minimizado y controlado la propagación del COVID tanto en el área como para los usuarios. Y esto también vino a limitar la atención al paciente más individualizada, ya que ahorita, por ejemplo, aquí en estas instalaciones se tenían espacios hasta para 4 usuarios en el mismo horario, pero con esto se vino a individualizar el tratamiento a 2 pacientes por área. Se puede manejar un adulto y un niño, pero no podemos topar en el mismo horario 2 niños o 2 adultos, ya que el espacio ya estaría un poco más cerca y no se estaría cumpliendo la sana distancia o el distanciamiento social, como también puede ser llamado. Siguiente, por favor. Y muchas gracias. Para continuar, vamos a tocar estas 4 áreas que son fortalezas, áreas de mejora, retos y oportunidades. Siguiente, por favor. Dentro de nuestras fortalezas tenemos que, pues ahora contamos con un sistema innovador, puesto de tener que hacer todo de una manera presencial, el tener que venir y toparnos con realizar las cosas de manera virtual, ha sido todo un reto y tenemos un sistema innovador. Como bien lo mencionaba la compañera antes, nosotros no contábamos con una plataforma virtual a los días de que cerraran el país y de que nada pudiera ser presencial. Pudimos contar con una plataforma virtual solo para nosotros, donde se nos facilitaba tanto el poder subir tareas, mensajes, información, realizar nuestros parciales en esta misma plataforma. Otra fortaleza es la flexibilidad en el sistema. Cuando hablamos de flexibilidad, es que en algún momento, por X o Y razón, no estábamos en casa o teníamos que salir. El sistema es bastante flexible en que podemos recibir la clase o ver la información no solamente desde una computadora, sino que podíamos también tomarla desde algún dispositivo móvil. También otra fortaleza es la retroalimentación. Esto hace que la comunicación fluya para las 2 vías, tanto del estudiante al catedrático y del catedrático al estudiante. Esto nos hace obtener respuestas que muchas veces buscamos y también unos buenos resultados. Tenemos otra fortaleza, la adaptación a la modalidad virtual. Si bien fue un poco difícil al principio todo esto, poco a poco nos fuimos adaptando, tanto los catedráticos como los alumnos, hasta llevar esto con éxito. Esto también nos ha forzado a hacer del aprendizaje autodidacta hacia nosotros. Ya no es lo mismo estar en una clase y si teníamos una duda y no queríamos mencionarla delante de toda la clase, pues nos acercábamos al licenciado y ya se la hacíamos saber. Muchas veces no tenemos la comunicación ni la confianza como para mandar un mensaje o para hacer una llamada. Entonces teníamos o nos veíamos obligados a buscar por nuestra cuenta, lo que nos hizo y fomentó un buen hábito que es el ser autodidactas. El trabajo en equipo también es algo que resalta y es una de las fortalezas que tenemos. A pesar de que es una modalidad virtual, trabajar en equipo de una manera presencial muchas veces resulta muy difícil y sé que algunos de ustedes lo entenderán, pero no sé, siento que hacerlo de manera virtual ha sido muy bueno. Los trabajos en equipo han salido muy buenos y los resultados en nuestra universidad pues son bastante visibles. En cuanto a la fortaleza de la solidaridad, eso ya lo enfocamos más en un área práctica. Nosotros, debido a la pandemia y al cierre del país, el transporte público pues se vio paralizado. Incluso hay lugares en los que aún no cuenta con transporte público y los que están funcionando lo están haciendo con una tarifa mucho mayor, quizá del doble o el triple de lo que antes funcionaba.
Habemos estudiantes que no tenemos un medio de transporte personal en el cual movilizarnos y la solidaridad se ha visto mucho de parte de nuestros compañeros, porque si tenemos a alguien que vive cerca de nuestra casa o que va para el mismo lugar o que pasa por nuestra casa, contar con la oportunidad y con la ayuda de ellos nos ha hecho ser bastante solidarios, el dar, el brindar y recibir ayuda de otros compañeros. Siguiente, por favor. Luego tenemos nuestras áreas de mejora. Dentro de estas tenemos la capacitación a docentes, puesto que, como les mencionaba antes, estábamos tan acostumbrados a recibir todo de una manera presencial que el área tecnológica muchas veces no es el fuerte para todos. Yo me incluyo dentro de estas. Entonces sí, sería un área de mejora bastante importante tener capacitación para los docentes a los que se les dificulta mucho el llevar una metodología en cuanto a una plataforma virtual, pues poder darle una capacitación para que lo haga de manera óptima. Las plataformas virtuales son otra área de mejora, por lo que les mencionaba que muchas veces no son bien utilizadas o no se da una capacitación tanto al catedrático como a los alumnos. Nuestra área de mejora sería la organización de horarios de clases. Nosotros regularmente cuando estamos de manera presencial recibimos clases de 8 de la mañana, incluyendo la práctica clínica, hasta las 4 o 5 de la tarde. Y los días sábados también recibimos clases, también de 7 hasta mediodía. Organizarnos dentro de ese horario para que no se sienta tanto, es como que si antes tenía clases a esta hora, bueno, estos son los horarios óptimos para recibirlos, porque a veces nos queda libre solo el día domingo, ¿verdad? Y tenemos que entender que tanto el catedrático como los alumnos tienen una vida personal y no poner clases ni después del tiempo, porque a veces recibíamos clases hasta las 7, eran las 9 de la noche y todavía conectados, a veces se entiende, pero sí se vuelve una práctica bastante común. E igual los días, si tenemos solo un día libre, respetar ese día libre para hacer todo lo que queramos. Está también la mejora de contenidos. Muchas veces las clases son muy prácticas, que el contenido no se puede abarcar a través de manera virtual, pero tratar de ser lo más sensatos posible y que la información que vamos a brindar sea objetiva y que sea de crecimiento para el alumno. Tampoco contábamos dentro de nuestra plataforma, que recordemos, el poder visualizar las clases anteriores. No teníamos, era rara la clase que contaba con la grabación de las clases, para poder visualizarlas después, para que nos sirviera como retroalimentación, o si por X o Y razón no podemos asistir a la clase, tener esa oportunidad de asistir y ver la clase nuevamente y así no perdernos cosas importantes que se tocaban en esa clase. También un área de mejora es hacer partícipe al estudiante, porque siento que es muy cansado para el catedrático tener que sentarse casi que todo el día frente a una computadora y que solo sea él el que dé la clase y sea él el que habla, al final es muy desgastante. Hacer partícipes en el punto de brindarle la información al estudiante mucho antes de la clase, saber de qué se va a hablar a la hora de impartir la clase, hacerlo partícipe con preguntas, con opiniones y hacer de la clase algo más participativo. Y también a la hora de asignar los centros de práctica, que se tome muy en cuenta el lugar donde vive el estudiante. Como les mencionaba, el problema con el transporte público, entonces hay estudiantes donde sí tienen que hacer un trajín antes de ir a su centro de práctica. Y esa es la manera de beneficiarlo, ¿verdad? De colocarle un centro de práctica que tal vez no le quede a la par de su casa, pero que sea lo más cercano posible para que no se le dificulte. Siguiente, por favor. Bueno, ahora le voy a hablar un poquito de los retos ante esta pandemia. Entonces, en la modalidad de las clases,
virtuales, destacamos mantener la motivación de los estudiantes, ya que al inicio pues es difícil la transición de recibir la clase presencial, tener el contacto con los compañeros, eso crea una motivación indirecta, ¿verdad? Y ahora pues con la modalidad virtual a veces uno la pierde un poco y es como un punto bien importante porque un estudiante motivado va a rendir mucho más. Además, que el aprendizaje sea óptimo y absorbido por los estudiantes, que las clases sean puntuales, que no redonden en lo mismo, ¿verdad? Y aparte de esto, que hay muchos distractores en la casa, ¿verdad? Porque ahí ahí recibimos ahora las clases, entonces hay bastantes distractores y la clase tiene que ser como bien dinámica para que uno preste la mayor atención posible y el aprendizaje sea lo más óptimo. Movilización hacia los centros de práctica. Como ya lo dijo mi compañera, este es un reto bastante difícil aquí en Guatemala porque el transporte público no está funcionando normalmente y muchos de nosotros, pues, o la mayoría me atrevería a decir, nos movilizamos a través de ¿verdad? Entonces es bien difícil la movilización a los centros de práctica asignados y los que centros de práctica que están ahorita, pues son los que mayormente están retirados y están más lejos, ya que los hospitales públicos, pues, nos cerraron un poquito las puertas y a eso hoy con centros de práctica cerrados por COVID-19. Ante esta situación, muchos de los centros de práctica cerraron las puertas ya que el índice de pacientes con COVID es muy alto y sería exponernos muchos a nosotros. Entonces hay varios centros de práctica cerrados y esto nos afecta también a la hora de pues hacer el horario, ¿verdad? Las horas de práctica que tenemos que hacer para poder cerrar. Esto es una barrera bastante grande ya que nos hemos atrasado y, por ejemplo, nosotros que estamos en el área de TPS, pues se suponía que el año pasado teníamos que haber terminado las horas de práctica, pero no fue así. Entonces, hasta este año cerramos las horas de práctica y después nos fuimos al EPS, pero los que están un año atrás de nosotros, pues todavía tienen que esperar eso. Entonces, es como que todo se va atrasando y sí es un reto bastante importante poder organizar de una manera óptima para que pues los estudiantes vayamos saliendo y no nos atrasemos en nuestro proceso de graduación. Aparte de esto está la falta de dispositivos. Aquí es un tema bastante importante ya que no todos mis compañeros contamos con una laptop o con un buen celular para recibir clases y para hacer nuestras tareas, ya que todo es en línea. Entonces, pues sí, es un reto bastante grande que todos nos vayamos acomodando, ¿verdad? Ya que no solo nosotros en la casa estamos recibiendo clases en una modalidad virtual, sino que también existen hermanos y pues es todo un reto pues organizarnos de esta manera. Aparte está el seguimiento de protocolo de bioseguridad. Es un reto bastante importante, ya que creo que ninguno de nosotros estaba acostumbrado a usar mascarilla, a usar careta, los guantes, limpiar a cada rato, sanitizar el espacio. Entonces es bastante difícil poder trabajar de esa manera y nos tenemos que adaptar para nuestra seguridad y la seguridad de los pacientes. Entonces, es un reto, para mi punto de vista es el mayor reto que tenemos, el poder tener la mascarilla un buen rato, no quitarnos nada, no tocarnos la cara, es bastante difícil, pero tenemos que hacerlo por nuestra propia seguridad y la seguridad de los pacientes. En esto también me entra la falta de experiencia en prácticas. Aquí, pues yo lo puse, ya que, como les mencionaba antes, nosotros ya habíamos recibido antes prácticas, los que estamos en ETPS. Nosotros comenzamos a hacer prácticas en Guatemala desde el segundo año, que sería el tercer semestre, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros ya teníamos un año de prácticas, tercer y cuarto semestre y la mitad del quinto semestre, ¿verdad? Pero los que vienen atrás de nosotros, pues ellos sí están sin nada de prácticas
y todavía están esperando hacer las prácticas antes que uno, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Además, no tienen esa experiencia de pasar a un hospital de rehabilitación. Les cuento un poco, aquí en Guatemala, nosotros hacemos las prácticas en el ICSS de Pamplona, que es un hospital de rehabilitación. Hay muchas áreas como lesiones medulares, lesiones craneoencefálicas, amputados, entonces todos tienen la experiencia de pasar por cada una de esas áreas y lastimosamente los compañeros que vienen atrás de nosotros pues no tienen esa experiencia de trabajar con pacientes de una patología diversa. Entonces sí, eso es bastante, es un reto bastante grande que hay que compensar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y en oportunidades, tenemos el acceso a mayor información. Como ya lo decía una compañera antes, pues el proceso a mayor información, tenemos que ahora hay foros, hay webinares que nosotros podemos tomar para expandir nuestros conocimientos. Tenemos que superar barreras de tiempo y lugar. En esto me enfoqué ya que ahora podemos recibirlo desde un dispositivo móvil, si estamos aquí en la casa, si salimos, podemos recibir nuestra clase y no necesariamente tenemos que trasladarlos al lugar que nos toca, ¿verdad? Esto también trae un ahorro monetario, ya que muchos de los compañeros, pues, sus recursos son limitados. Esto hace que se ahorren dinero en el transporte, en las comidas, porque nuestro horario, pues ya lo dijo mi compañera, era bastante extenso y ahora pues se puede ahorrar un poco de esa manera, pero igual se tiene que gastar en internet y todo eso, ¿verdad? También otra oportunidad tenemos de innovación de estrategias de aprendizaje. Ahí sí que nuestros catedráticos tuvieron que hacer todo lo posible por ingeniárselas, más que todo en las clases prácticas, ¿verdad? Ver cómo podían ellos transmitir su conocimiento a través de videos es una situación bastante difícil, pero ellos innovaron estrategias. Además, por ejemplo, en un curso en específico tuvimos que hacer una promoción de la salud y eso nos ayudó mucho en las plataformas, en las redes sociales, pues poder difundirlo. Creo que se alcanzó mejor un objetivo por medio de una modalidad virtual al lugar de un medio físico, ¿verdad? Además, la teleterapia hemos podido llegar a diversos lugares por medio de la teleterapia. Es una innovación. Yo creo que aquí en Guatemala nunca habíamos dado teleterapias y ahora las dimos y es una oportunidad bastante grande porque hay pues dificultad en el transporte y ahí pudimos llegar, tal vez no de la misma manera, pero sí pudimos hacer un cambio en ellos, ¿verdad? También oportunidades, tenemos apreciar más la vida, ya que esto del COVID nos hizo ser más conscientes y ser más agradecidos, ¿verdad? Y esto nos hizo también desarrollar empatía, tener un poquito más de empatía. Es cierto, nosotros somos una carrera bastante humanitaria, pero esto nos hizo ser aún más humanitarios, desarrollar aún más empatía y tener aquello de ponernos en el lugar del paciente, que muchas veces es lo que necesita ellos, ¿verdad? Entonces, pues esa fue nuestra presentación. Les doy gracias por la atención y por compartirles un poco de cómo es la experiencia aquí en Guatemala.